Muy buenas tardes con todos, sean bienvenidos al ciclo de conferencias organizado por APEDGOTUR. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, turismo y desarrollo rural, que está a cargo de Fernando Vera. Fernando, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Rubén? Bien, acá agradecido por la invitación que me han realizado y encantado de poder compartir algunas ideas con todos los escuchas y videntes, se dice videntes, televidentes o presentes aquí en la conferencia. Eso. Muy bien, Fernando. Nosotros también agradecidos de que estés con nosotros. Entendemos que tú tienes una agenda muy recargada, que te has hecho un tiempo especial para que nos puedas dar a conocer o a entender un poco más sobre el turismo y desarrollo rural. Pero amigos, para conocer un poco más de Fernando, les comento que él es profesional en administración turística con especialidad en innovación y gestión del turismo, con 18 años de experiencia en el sector turismo, en organizaciones de cooperación, empresas privadas y el Estado peruano. Así que te cedo la palabra, Fernando, para que empieces con esta interesante exposición. Gracias. Vamos a comenzar un poco. Voy a partir un poco la presentación en dos, que la primera parte tiene que ver con desarrollo rural, más que nada, pero hablando en términos muy prácticos y concretos sobre la realidad distinta, diversa, que existe en el país. Y la segunda parte es un poco algunas cuestiones de turismo que pueden parecer de repente ya conocidas, pero que van a servir justamente en esta vinculación con el desarrollo rural para que al final veamos las múltiples relaciones que puedan existir entre estos dos temas que, dicho sea de paso, este año la Organización Mundial del Turismo ha denominado el año del turismo y el desarrollo rural. Entiendo que tratando de darle un valor importante al tema rural, ¿no? Sabiendo que el turismo en el mundo, en gran parte, digamos, las principales atracciones, los principales espacios turísticos son espacios rurales, ¿no? Entonces, digamos que nosotros históricamente hemos tenido una visión de la ruralidad como un espacio productivo, casi agrícola, campesino. Sin embargo, la ruralidad es mucho más que eso, ¿no? Son todos estos territorios no urbanos. Entonces, yo lo que quiero hacer es justamente presentarles algunas cuestiones básicas para poder entender la ruralidad. El INEI, que es nuestro Instituto Nacional de Estadística e Informática, digamos, hace mediciones y genera indicadores, y la unidad de medida para establecer qué es lo rural y qué es lo urbano, digamos, lo basa prácticamente en que la existencia de una población no supere las 100 viviendas agrupadas contiguamente, ¿no? Si es que supera eso, se considera ya un espacio urbano, pero si es que no supera eso, digamos que el espacio sigue siendo predominantemente rural. También podría ser que existan más de 100 viviendas, pero que estas viviendas estén diseminadas y no tanto agrupadas, ¿no? Dispersas en el territorio, ¿no? Llámese en caseríos, etcétera. Es muy frecuente de encontrar además en el país, ¿no? Y también tiene un elemento que debería no ser capital de distrito. Sin embargo, nosotros conocemos varios pueblos pequeños que son eminentemente rurales, pero que son capitales de distrito y que lamentablemente, digamos, a veces no son considerados como rurales. Lamentablemente digo porque la realidad siempre va a jugar un papel importante al momento de dictar políticas, de tomar decisiones, etcétera, ¿no?
Sin embargo, claro, esta definición con la que yo no concuerdo totalmente, plantea una dicotomía entre lo urbano y lo rural partiendo de esta base de medición, ¿no? Eh, Sin embargo, no contempla algunos cambios, algunas constantes interrelaciones de confluencias, ¿no? A través de estos dos espacios que es lo urbano y lo rural. Es bastante importante entender que lo rural depende mucho de lo urbano y lo urbano depende tremendamente de lo rural. La pandemia nos ha demostrado que sin la ruralidad y su agricultura y su producción y su capacidad, encerrados nosotros estábamos perdidos, ¿no es cierto? Ha sido la ruralidad la que nos ha hecho llegar alimentos, ha hecho que no nos falten los alimentos, ha hecho que tengamos mal que bien, unos más que otros de repente, pero algo que comer, ¿no? Entonces, esa interrelación entre las urbes, que son espacios demográficos bastante altos, versus los espacios productivos, que son los rurales, que no descarta que una urbe sea productiva, ojo, y que no descarta tampoco que la zona del territorio rural tenga demografía, pero digamos que existe esa interrelación, básicamente, y que debemos tomar en consideración además como esta confluencia y esta interrelación es constante, ¿no? Y que va cambiando y que vamos viendo en el tiempo. Creo que la gente que vive en Lima o en las ciudades importantes del país, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, por ahí, no sé, Tarapoto, otras más, Cusco, eh, se pueden dar cuenta de esos cambios constantes, esas interrelaciones, esas confluencias que existen con su entorno más próximo, por ejemplo, ¿no? Con los pequeños espacios de valles, y de espacios que utilizamos normalmente para recreación, para ocio, etcétera, que son muy concurridos y conocidos, ¿no? Entonces, hay mucha interrelación, dependemos mucho de lo rural y eso no hay que tomarlo en consideración siempre, ¿no? Eh, un poco tomando algunas estadísticas, más o menos el 20% de la población peruana es rural, ¿no? Obviamente esto está distribuido y disperso en todo nuestro territorio, alcanza más o menos unos 6 millones de personas que están viviendo en la ruralidad entendida desde el punto de vista del INEI, ¿no es cierto? Sin embargo, también hay algunos espacios que podrían parecer urbanos, de hecho están clasificados como urbanos, pero que tienen eminentemente una vinculación a lo rural muy fuerte y muy profundo, ¿no? Por ejemplo, hay pequeños pueblos que tienen poblaciones quizás de 3.000, 4.000 personas, 5.000 personas, o más, como mi pueblo que se llama Quillabamba, que tiene 30.000 personas, pero que sin embargo tiene mucha convivencia y mucha predominancia de lo rural en su economía, ¿no? En su propia población flotante, eh, digamos, si uno comienza a chequear antes más que ahora, ¿no? Porque ahora la migración ha hecho que básicamente se movilicen, pero antes, hace algunos años nomás, teníamos mucha población escolar, por ejemplo, que provenía de zonas rurales, sin embargo, el colegio no estaba declarado rural porque estaba en una zona urbana, ¿cierto? Entonces, eso ha creado una serie de distorsiones en varios aspectos y probablemente eso tenga algún tipo de impacto en lo que el turismo ha venido recibiendo en los últimos 20 años por parte de la ruralidad, la realidad de la ruralidad, ¿no? Entonces, digamos, estos procesos migratorios del despoblamiento de las áreas rurales para entrar a las ciudades, para cargar las ciudades de poblaciones, se ha dado básicamente en los últimos, digamos, 50, 60, 70 años, mucha fuerza en los últimos años, sobre todo, creo yo, no ya en Lima, sino más bien en el crecimiento de ciudades del interior del país que han ido creciendo, y Piura, Ica, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, han crecido, Tarapoto ha crecido un montón en los últimos tiempos, el propio Pucallpa, ¿no? O sea, han habido crecimientos
bastante grandes debido a esta migración que ya no se da únicamente hacia Lima, sino que también se dan migraciones internas dentro de las regiones o las capitales departamentales principalmente, ¿no? Entonces, todo esto ha hecho que se determinen nuevos tipos de interrelaciones, ¿no? Basados en cambios de cadena productiva, de estructuración de mercado, de interdependencia social, política, económica entre los rurales y urbanos. Eso se ha fortalecido tremendamente porque hoy día podemos hablar de una población rural que vive en la zona urbana, o sea, con costumbres rurales, con lógicas rurales, etcétera, ¿no? Por ponerles un ejemplo, la mayor cantidad de quechohablantes, según el registro oficial, está en San Juan del Lurigancho, ¿no? Ese es un dato bien interesante, que a veces lo dejamos pasar, pero el distrito con mayor cantidad de quechohablantes, ojo, es San Juan del Lurigancho. Es un proceso migratorio, ¿no es cierto? Ese es un proceso migratorio que por el volumen que tiene San Juan del Lurigancho, este, ¿no? Cualquiera podría pensar, oye, debe ser un distrito del Cusco, ¿no? Pero por el número de hablantes, definitivamente es eso. Ahora, si vemos en temas porcentuales, etcétera, ya obviamente ahí van a haber algunos lugares de regiones que sí son los que tienen mayor cobertura de quechohablantes, ¿no? Pero ese es un dato que quería ponerlo porque es interesante ver cómo la ruralidad se ha hecho presente con todo lo que trae en las urbes, ¿no? Y eso ha generado pues, una serie de relaciones bien interesantes. Otro punto, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que, nuevamente voy a tomar un ejemplo de Lima, yo sé que acá hay público de todo lado, pero es un poco, lo quiero tomar como ejemplo. Huarochirí, que es la provincia contigua a la provincia de Lima, ¿no es cierto? Donde está Lima metropolitana, que tiene básicamente tres cuencas distintas, diferenciadas. Tiene pequeñas poblaciones que tienen relación e dependencia en migración con, por ejemplo, toda la zona este de Lima metropolitana. Nosotros podemos ver asentamientos huarochiranos en Lima, pero de poblaciones muy huarochiranas que están asociadas a esos territorios y que se encuentran en partes dispersas, pero sobre todo en las salidas de carreteras, de vías de comunicación que existen y así, ¿no? Podemos ver el análisis de la población limeña y nos vamos a dar cuenta que probablemente hacia Lima Norte hay más ancachinos que en el resto de Lima, ¿no? Probablemente en Lima Sur hay más ayacuchanos que en Lima Norte. Y son condiciones territoriales migratorias, etcétera, que se han ido dando en el tiempo, ¿no? Todo esto tiene una lógica dentro de lo que nosotros planteamos para el turismo también, porque esa migración ha venido con usos, con costumbres, con añoranzas, con una serie de cosas increíblemente grandes. Y uno, a nivel de propuestas, por ejemplo, si uno va en Santa Eulalia y se va a un sitio que se llama Rincón Huanca, donde hacen pachamancas, se va a dar cuenta que muchos de los clientes viven en Lima, pero que tienen relación migratoria de primera, segunda, tercera generación con espacios como del centro del país, ¿no? Entonces, son cuestiones que se van a ir dando y que no podemos perder de vista. Entonces, digamos que dentro de esta lógica también habría que hacer un comparativo entre la ruralidad de hace 30, 40 años, ¿no? O probablemente la ruralidad pre-reforma agraria, ¿no? Post-reforma agraria, una etapa inicial y después una ruralidad más nueva, ¿no? Que es esta nueva ruralidad donde hay otro tipo de fenómenos asociados a la migración, al cambio o a la inserción de algunas matrices económicas, de actividades que han ido apareciendo en el tiempo, entre ellas el turismo, obviamente, ¿no? Entonces, esta nueva ruralidad es una manera de definir e interpretar las condiciones estructurales que tiene la ruralidad, ¿no? Que presentan los ámbitos rurales, básicamente, y el conjunto de elementos característicos y constantes, ¿ya? Entonces, aquí hay unos elementos que yo siempre tomo en consideración para analizar un espacio rural, en términos generales, para poder ver no solamente el tema del desarrollo de turismo, sino el tema del desarrollo sostenible en general, ¿no?
Entonces, estos elementos de la nueva ruralidad que deberíamos tomar en consideración, por ejemplo, en las aproximaciones que nosotros tenemos a- al trabajo, en cualquier destino que tiene características y condiciones y poblaciones rurales, es lo siguiente. Lo primero es que la sociedad rural aporta la visión de desarrollo sostenible del país, ¿no? En los últimos años, en nuestra lógica de desarrollo sostenible, productivo, turístico, etcétera, siempre ha estado cargado de elementos que provienen desde la ruralidad. Por ejemplo, hemos sacado los superfoods, ¿no es cierto? Que son estos alimentos que vendemos, exportamos y promovemos, y son básicamente elementos y alimentos producidos en espacios rurales, ¿no? Las áreas naturales protegidas son básicamente áreas rurales. Y todo aquello en lo que se viene impulsando y desarrollando modelos sostenibles de desarrollo en términos diversos, provienen de las áreas rurales, ¿no? Con esto no quiero decir que en la zona urbana no podamos tener una visión de desarrollo sostenible. De hecho que sí, y existen lugares y espacios que proveen, pero digamos que hay un ingrediente rural muy grande en esa visión país y precisamente por esa interrelación que existe entre lo rural y lo urbano, ¿no? Lo segundo es que lo rural supera a lo agropecuario. Hace mucho tiempo era una relación rural-agropecuaria, ¿no? Entonces ahí circundamos y estamos dando vueltas. Sin embargo, hoy día podemos decir que, por ejemplo, lo rural también es minero, lo rural es turístico, lo rural es agroindustrial, lo rural es vivienda de segunda, digamos, una segunda vivienda para muchas personas que viven en ciudades, pero que después han decidido irse a vivir en zonas rurales, en áreas sobre todo cercanas a algunas ciudades. O por ejemplo, no sé, congregaciones de personas y agrupaciones que deciden un modo y una forma de vida alterna a su habitualidad, también en zona rural. No sé quiénes han ido a Cocachimba, por ejemplo, van a ver que existen muchas casas de personas que no necesariamente habitan 365 días en Cocachimba, en Amazonas, pero que han comprado propiedades y han hecho ahí su pequeño espacio porque consideran que ese espacio es sostenible, les provee de servicios ambientales importantes y lo visualizan como un espacio inclusive de retiro posterior a su vida laboral, etcétera, ¿no? Entonces, existe esa vinculación también de la ruralidad, ¿no? Ya no es solamente agropecuario, sino que ha ido creciendo, ha ido diversificando, etcétera. Y el turismo, en ese sentido, por lo menos por lo menos en el Perú, debe tener unos 20 años de presencia fuerte en zonas rurales, ¿no? Hay antecedentes, obviamente, eh, el turismo en su origen, podemos decir que en el Perú siempre ha sido rural, ¿no? Hablamos del Titicaca hace muchísimo tiempo, del Valle Sagrado de los Incas, etcétera. Pero digamos con presencia un poquito más estructural ya y dentro de esta lógica de nueva ruralidad, sí, unos 20 años, impulsado inclusive por una plataforma institucional y por el propio Estado que le comenzó a dar algo de importancia en ese entonces. Hoy día digamos que se ha avanzado mucho, pero se sigue cayendo en, en algunos círculos y en algunas digamos, presuposiciones que no necesariamente nos están haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, es normal que, y esto lo voy a poner como ejemplo, ¿no? La OMT te dice, este es el año del turismo y el desarrollo rural. Y cuando uno ve todos los webinars o la mayoría de webinars hechos en el mundo, te hablan del turismo rural, cuando te están hablando de desarrollo rural. No te están hablando de una tipología de turismo ni te están achicando la cancha, sino más bien que te la están ampliando para ver las interrelaciones, las dimensiones y la posibilidad de esta alianza turismo-desarrollo rural buscando bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, es muy común, pero es porque históricamente, eh, y esto es una cosa que a mí me perturba mucho, es que hemos estado etiquetando las cosas y al etiquetar restringimos la posibilidad de análisis, de mirada, de prospección,
y de planteamientos que sean un poquito más concordantes, inclusive con esta lógica de interrelación entre lo urbano y lo rural, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo escucho en toda mi vida profesional, caminando por el mundo, etcétera, o por el Perú, básicamente, también, que he caminado mucho, dicen, es que acá vienen, porque en sus países no tienen esto, ¿no? Entonces, a veces hay esa creencia, ¿no? Que los otros países son ciudades y no espacio rural, por ejemplo, cuando todos los países tenemos espacios rurales, más grandes algunos que otros, y eso de alguna forma nos deforma la posibilidad de brindarles servicios y construir experiencias que sean adecuadas. Entonces pensamos que eso es lo que les falta, entonces eso es lo único que tenemos para proponer. Y no es verdad, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión que después vamos a chequear, que nos termina restringiendo a ciertos productos muy tradicionales que ya han fracasado a veces en el mercado y que insistimos e insistimos en tratar de venderlos cuando la idea va por otro lado, ¿no? El tercer elemento de la nueva ruralidad es, digamos que las estrategias productivas recaen en las personas adultos mayores y con predominancia femenina. Pero ¿por qué será esto? ¿No? Si uno lo analiza y dices, oye, mira qué bacán, hay una, este, digamos, una predominancia de los adultos mayores y las mujeres, tú podrías decir, es un indicador positivo de vigencia de los adultos mayores y de un crecimiento, ¿no? Y un empoderamiento de la mujer. Sin embargo, esto se está dando por migración, porque las fuerzas jóvenes de las poblaciones rurales y sobre todo los varones se están movilizando a las zonas urbanas en busca de empleo, en busca de otras oportunidades, y quienes van quedando en las zonas rurales son personas adultos mayores que a veces se quedan inclusive a cargo de los hijos, ¿no? O sea, de los nietos en este caso, para procurar una facilidad de que se puedan mover al trabajo, etcétera, en algunas circunstancias, y también las mujeres, este, eh, por una cuestión estructural que todavía tenemos como sociedad, de que las posibilidades de desarrollo para una mujer son más restrictivas en este país que para un hombre, ¿no? Entonces, todo eso finalmente está acarreando que tengamos estas estrategias productivas que recaigan en estas personas. Cuando hablamos de eso, y después lo vamos a ver en el análisis de esto mismo versus el turismo, nos vamos a dar cuenta que eh, muchos lugares de este país no están prosperando justamente por la composición etaria de sociedades, ¿no? El cuarto elemento es una integración rural con distintos mercados. Antes se solía vender lo que se produce aquí, se vendía en la ciudad o en el pueblo más próximo. Hoy día a través del comercio exterior, lo que produzco aquí lo pueden comer mañana, mañana por un decir, en Bangladesh o en Nueva Zelanda, ¿no es cierto? A través del comercio exterior yo puedo hacer llegar mis producciones y demás. Y además, también, y ahí viene el turismo, es que esta integración rural con nuevos mercados hace que los consumidores finales, que son los turistas, vengan y transiten estos espacios rurales para consumir servicios, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces ya no hay ese encapsulamiento pequeño entre el pueblo y el área rural, sino más bien las áreas rurales a veces han, digamos, llegado a espacios lejanos a través del comercio exterior, y vemos que cada día las exportaciones no tradicionales del Perú son prácticamente productos muy especiales producidos en áreas rurales de diferentes regiones del país, ¿no? Igual, digamos, el tema del café sigue siendo este, históricamente el producto que se exportó desde hace más tiempo, pero a esto se le han añadido algunas otras condiciones. El cacao ha crecido muchísimo, el camu camu, el sacha inchi, y en fin, o sea, hay un montón de granos, de frutos que hoy día se exportan, y de alimentos procesados también, ¿no? La quinoa, digamos, también ha ganado un espacio importante, han habido mejoras, etc. Por otro lado, un quinto elemento es la participación comunitaria en la vida, en la población, de la población en la vida política de una ciudadanía rural, ¿no? Digamos que cada día más la ruralidad se hace presente
en la vida política de sus espacios y de los espacios nacionales inclusive, ¿no es cierto? Entonces, esto va siendo importante en manera de presencia, ¿no? y de representación. Porque antes, por ejemplo, en algunos pueblos era muy común hace mucho tiempo que el profesor que llegaba a dictar clases en el colegio, en muy poco tiempo se convertía en el alcalde del pueblo, ¿no? Y a veces se iba. Y la presencia política siempre ha sido externa. Han habido instancias, organizaciones políticas internas, pero digamos que hoy día existe una participación, una lógica un poquito más fuerte en términos de elegibilidad y una serie de elementos. Y por último, un sexto elemento muy interesante, muy importante y fundamental es la interdependencia de lo rural y lo urbano, ¿no? Lo rural depende de lo urbano porque tiene lo urbano sus consumidores, su mercado, ¿no es cierto? Y por ende, por ejemplo, las programaciones agrícolas se hacen un poco en tendencia de consumo de lo que está pidiendo, o lo que se está colocando como demanda, ¿no? Por ejemplo, si hoy día uno va a buscar, por ponerles un fruto, la pitahaya, que es un producto de moda por sus propiedades, etcétera, se va a dar cuenta que cada día hay más producción y esa producción no es que a alguien se le ocurrió y que los consumidores fueron, sino más bien es la capacidad de consumo y de solicitud de la demanda que está generando que exista mayor, digamos, frontera agrícola dedicada a la pitahaya, ¿no? Entonces, ahí hay un punto importante que tomar en consideración. Y todas las programaciones, toda la producción de alguna manera se referencia con el tema del consumo urbano. No quiero decir con esto que no vayamos a generar producción per se, para que después la ofertemos y veamos si es que los consumidores la aceptan o no, sí. Pero a veces también esa interrelación cuando no tiene elementos importantes para, por ejemplo, la planificación de campañas agrícolas, termina generando sobreproducción de algunos productos porque es casi como la moda, ¿no? Este año estuvo a buen precio, no sé, la cebolla y de pronto todo el mundo sin ponerse de acuerdo y sin programación comienza a sembrar cebolla, entonces al final hay una sobreproducción, los precios bajan, etc. Y los precios van a bajar de acuerdo a cuántos consumidores, qué cantidad necesitaban, ¿no? Entonces, cuando hay abundancia, obviamente hay una baja. Entonces, sí existe esa interdependencia de lo rural y lo urbano, y lo urbano también depende, pues, ¿no? El abastecimiento, el tema del agua, que es fundamental, ¿no? Imagínense qué sería de Lima sin las zonas de cabeceras de cuenca del río Rímac, del río Chillón, del río Lurín, inclusive, a pesar de que tiene muy poco caudal, o del propio río Cañete, ¿no? ¿Qué sería de Asia sin esas cuencas? ¿No? ¿Tendríamos agua? ¿No tendríamos agua en la zona de Mala, etcétera? Entonces, hay una dependencia, y hay una interdependencia, y eso es muy importante porque el turismo obviamente ha entrado dentro de esa interdependencia como algún elemento fundamental también, ¿no? Para proveer de ciertos servicios a la gente urbana. Otra cosa que quiero compartir con ustedes y que me llama mucho la atención y creo que esto es muy importante además para la discusión y el debate de algunos temas muy importantes y a la vez, este, digamos, ¿cómo se le dice? Se me ha ido pero digamos, controversiales, ¿no? Muy controversial, etcétera, que hoy día están en tela de juicio, como por ejemplo el tema de los orientadores, ¿no? Hay una posición válida, totalmente válida, de tratar de decir, oye, no necesitamos orientadores en este país. Sin embargo, vista lo que les voy a mostrar en temas de educación, y con un control adecuado, sí deberían haber espacios rurales, sobre todo espacios externos donde no existe presencia de profesionales que puedan ser validados. ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjense la educación
Estos son dos cuadros respecto a la educación en el Perú. Está la educación básico regular, que es primaria, inicial, primaria y secundaria. Está la básica especial, bueno, que es, digamos, una población atendida de manera especial por su vulnerabilidad. La básica alternativa, que es, digamos, una posibilidad de estudios para las personas que no han culminado sus estudios. Por cierto, en el Perú existen 8 millones de personas que no han terminado la educación básica regular, habiendo superado la edad de egreso, ¿no es cierto? O sea, son personas adultas, adultos mayores y algunos jóvenes inclusive que no han terminado la educación. Por darles otro dato, hay como casi medio millón de personas que se han quedado justo a puertas de culminar el quinto año de media. O sea, están en cuarto, deberían hacer el quinto año de media. Y no lo han hecho por circunstancias diversas: embarazo, migración, violencia, falta de recursos económicos, enfermedad, etcétera. Hay un montón de casos. Entonces, tener casi un tercio de la población, bueno, casi un cuarto, en verdad, de la población peruana en esas condiciones es grave. Solamente en Piura, casi la mitad de la población no ha ido o no ha terminado la educación básica regular. Y eso es grave, ¿no? A nivel de toda la población. ¿Por qué? Porque obviamente todo eso trae consigo una serie de problemas posteriores para poder conseguir empleo digno, para poder generar emprendimiento y una serie de cosas que están ligadas. Y lamentablemente eso se convierte en un círculo vicioso, porque si papá no fue al colegio y de pronto, imagínense, pónganse este caso, hoy día los papás tienen que acompañar a los niños en el aprendizaje a través de Aprendo en Casa, ¿cierto? Por la televisión. Resulta que el papá no tuvo la oportunidad de terminar el colegio y necesita acompañar a su niño. Y ese niño confía en que el papá lo va a acompañar. Entonces, ¿en qué circunstancias estamos? Estamos en unas circunstancias de un círculo vicioso que no ayuda a salir de esto, ¿no es cierto? Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y la zona rural dispersa, inclusive la que es más lejana, se ha visto en desmedro digamos, de todas sus posibilidades de desarrollo, justamente porque el Estado recién está comenzando a visualizar y está comenzando a avanzar en este sentido. ¿Hay avances? Sí, claro, por supuesto. Hay una serie de políticas que se están ejecutando para que esto se revierta. Pero necesitamos entender mejor esto porque nos está trayendo inclusive conflictos que considero son conflictos resolubles y que deberíamos hacer una alianza país justamente para ayudar a que esto en los próximos 30, 40 años se vea resuelto, ¿no? A través de todos nosotros. Entonces, aquí les muestro unas cifras, ¿no? O sea, por ejemplo, según la matrícula, o sea, el número de matriculados, en el área urbana hay 6.600.000 personas, niños, niñas, adolescentes, ¿no? Jóvenes. Y en el área rural hay 1.100.000, casi 200.000, ¿no? Entonces, es una relación en básico regular, más o menos. Como verán, la relación, o digamos, el número mayor está en primaria, pero se reduce a un tercio, o no, casi la mitad, ¿no? Se reduce casi la mitad de primaria a secundaria. Se reduce a casi la mitad. O sea, quiere decir que hay mucha gente que esa mitad para continuar sus estudios tiene que migrar al área urbana y eso trae consigo una serie de cuestiones bien interesantes e importantes. Uno es que probablemente existan muchas familias en área rural que no tienen capacidad de sostener y solventar que alguien uno de sus miembros se vaya a estudiar a la ciudad. Y sin embargo van y eso genera un costo adicional, hay reducción de calidad de vida por darle la educación al hijo, etcétera. Hay mucho esfuerzo y tenemos que ayudar a que eso, digamos, se mejore en condiciones. En el Perú, lamentablemente, de cada 10 personas que salen de la educación básica regular, solamente 3 acceden a la educación superior, universitaria o técnica, ¿ok? De esos 3, más o menos es 2-1, ¿no? 2 universitario, 1 técnico.
y 7 se quedan en el camino. Esos 7 se convierten ¿cómo se llama?, en actores económicos, a veces abastecen a la PEA, y lo hacen con las capacidades que tienen una vez terminada la educación secundaria. Y se vinculan dependiendo, ¿no?, a través de la migración, a temas de construcción, etcétera. Y hay muchas personas, de esas personas que no logran acceder a la educación superior nuevamente por una serie de cuestiones que son ajenas. Yo no creo que exista alguien que diga, no, no quiero estudiar. O sea, debe haber, pero muy pocos. Yo creo que la gran mayoría de los peruanos y las peruanas, pues queremos superarnos, etcétera. Y siempre buscamos las cosas que estén en las capacidades nuestras, de nuestros padres, etcétera. Si es que tenemos dependencia familiar o si es que somos independientes, pues no las buscamos por nuestra cuenta. Siempre hay circunstancias que lo posibilitan o lo imposibilitan. Entonces, muchas de estas personas que no han terminado el colegio, etcétera, están en áreas rurales y han visto en el turismo una gran oportunidad de desarrollo en sus lugares, sin salir de sus lugares, en sus espacios, y de hecho hay lugares donde más y lugares donde menos. Muchos de ellos también que sí tienen y han podido tener oportunidad de ir a estudiar, han ido y están estudiando, y de hecho han estudiado. Y eso les va a marcar una diferencia en la empleabilidad y en las condiciones de vida. Pero no podemos ser mezquinos tampoco de decir, oye, tú no puedes trabajar ni siquiera en tu pueblo porque no has estudiado, ¿no? Eso no quiere decir el reemplazo, eso no quiere decir de ninguna manera que yo voy a sustituir tu título profesional ni nada por el estilo. Simplemente lo que quiere decir es que yo en ese espacio donde tú probablemente no vengas, yo sí puedo trabajar. Y no voy a hacerlo, o sea, de manera informal, lo voy a hacer de manera formal. Entonces, ahí había una tergiversación, digamos, un entendimiento que considero que ha sido no tan bueno, que seguramente ahorita me van a tirar piedras y latas, pero no me importa, la verdad no me importa, no me interesa, porque las cosas se tienen que decir de manera concreta y clara. Esto no se trata de un capricho, se trata de un tema de justicia social que muchas veces estamos exigiendo, pero que no somos capaces de mirar a tantas personas en la ruralidad que tienen una sola oportunidad de desarrollo para que sus hijos no pasen por exactamente lo mismo que han pasado ellos. Y si no somos capaces de ser empáticos y tener, ojo, el respeto irrestricto por las profesiones, etc. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿ya? Sin embargo, hay lugares donde sí y hay lugares donde no. Y para eso basta hacer un tema de demanda-oferta, estudios de demanda-oferta por regiones, verificación de lugares, etcétera, y circunscribir ámbitos y punto. Eso yo creo que más bien el tratar de negar no los va a borrar. Vamos a suponer que mañana los eliminamos, los sacamos de todas las leyes. Eso no los va a eliminar. De la vía no los elimina, de lo que hacen no los elimina. Lo que va a generar es más informalidad, porque lo van a hacer al margen de la ley, pudiendo estar establecidos como, ¿no?, lo que son. Personas que de repente no tienen la formación profesional, no van a cumplir la misión de alguien que tiene la formación profesional, pero que definitivamente pueden tener trabajo en su propio lugar de origen. Y más aún cuando se entiende que el turismo tiene que generar desarrollo. Si no le generamos posibilidad de empleo mínimo, entonces ¿de qué desarrollo estamos hablando?, ¿no? En fin. Entonces esto tiene que ver con educación. Ojalá que estas brechas se puedan salvar. Como se darán cuenta, a la educación superior, pues en la ruralidad no existe, y esto se va dando porque hay una migración a la zona urbana, básicamente. Obviamente los bolsones poblacionales de la ruralidad no permiten tener pues una universidad, inclusive un instituto técnico o tecnológico, ¿no?, dependiendo de sea el caso. Y ¿no?, la oferta de servicios también podrán ver, según el área, es totalmente coincidente, ¿no? En primaria tenemos más instituciones educativas, etcétera. En universitario no tenemos, digamos, tenemos muy poco, 143 que están planteadas ahí. Y son básicamente orientadas al tema agropecuario también, ¿no? Todavía el turismo no entraba. Acá hay una cosa muy importante de entender también con esto de la educación. Por ejemplo, les pongo un caso.
Le voy a poner el caso de Cajamarca, el norte de Cajamarca, el sur de Amazonas, que son territorios, digamos, turísticos y también productivos de café, ¿no? Y de café, básicamente, para que vean la ruralidad de dos elementos, uno tradicional como el café y otro nuevo como el turismo. Si uno se da cuenta qué es lo que está pasando en este territorio del norte de Cajamarca, básicamente provincias de Jaén y San Ignacio, y de Amazonas, con Bagua, Condorcanqui, Utcubamba, ¿no? Bongará, hasta Rodríguez de Mendoza, inclusive al fondo, pasando por todas estas provincias, donde se produce café, ¿no? Lonja Grande, etc. Y uno comienza a mirar la oferta educativa, ni siquiera superior ni técnica, ¿ok? Sino simplemente la oferta educativa de los colegios que tienen técnico productivo, se van a dar cuenta que ni el turismo ni el café aparecen en esa oferta formativa en los colegios, porque hay colegios técnicos productivos, ¿no? Hay colegios que, digamos, en los 3 últimos años, tercero, cuarto y quinto, les van metiendo elementos técnico-productivos que les permiten avanzar y tener certificación modular posterior, etcétera, que la pueden convalidar inclusive con los centros y después con los institutos tecnológicos y así en adelante, ¿no? Pueden ser avances. Sin embargo, hoy día no se hace uso. ¿Por qué? Porque la matriz sobre la cual se ha diseñado esto hace tiempo, te sigue dando mecanografía, te sigue dando informática, te sigue dando corte y confección, te sigue dando carpintería y te sigue dando otros elementos que son propios de unas realidades que no condicen lo que hoy día sucede en esos lugares. Entonces, cuando uno mira la matriz de, por ejemplo, el tema del café, ¿cuáles son los problemas? Los problemas vienen precisamente en el cultivo, ¿no es cierto? En la post cosecha, en la cosecha, etcétera. Y eso podría remediarse de alguna forma con un tema de educación de las propias poblaciones que están ahí. Entonces, el ingeniero agrónomo no va a venir a solucionar lo que una familia no ha podido solucionar necesariamente si es que hubiera tenido elementos comunes y digamos, simples a la mano a través de la educación pertinente para ese territorio. Entonces, el turismo pasa lo mismo. Si uno comienza a mirar ese territorio que hoy día tiene el vuelo a Jaén, que tiene el tránsito que va hasta el teleférico y toda la cosa, y uno comienza a mirar ese territorio, pues resulta que en esos colegios no tenemos oportunidad de haber incluido siquiera algún elemento básico de servicios turísticos para que estos chicos que no pueden acceder posteriormente, o sea, esos 7 que se quedan sin poder estudiar y que no van a poder hacerlo de repente, tengan algún elemento que les sirva para luchar en la vida, aunque sea en temas de servicio muy básico, ¿no es cierto? Entonces ahí hay todo un camino que recorrer y que el turismo no se puede hacer el ciego. Más aún cuando tenemos algunos sitios donde nos faltan condiciones y algunos donde exceden, hay una sobreoferta también de profesionales. Eso es otro tema que deberíamos tomar en consideración, de decir cuántos somos necesarios, cuál es el parámetro de competitividad, y hasta en qué momento se ha roto el equilibrio que nos está llevando a subempleo, a deterioro de las relaciones laborales con los empleadores, al empuje, por ejemplo, a la gente que no tiene empleo digno, se busca una forma y aparece el tema del emprendimiento. El emprendimiento al principio es informal, ¿no es cierto? Y ahí comienzan las operaciones informales, etcétera, de las cuales después nos quejamos y que perseguimos con turismo seguro, diciendo que hay que meterles policía a todos persiguiéndolos. La causa no está solamente en eso. Eso es un paliativo. Lo que hay que ir es al fondo. Y el fondo es un equilibrio de ese ecosistema turístico en el que probablemente tengamos algunos elementos que tomar en consideración de ver cuánto se necesita proyectado a futuro y cuánto es lo que tenemos. Si es excedente, si es de repente hay una brecha por cerrar, ¿no? Hay muchas regiones del Perú que están en eso, ¿no? Entonces ahí hay que tomar en consideración. Por eso he puesto este tema de la educación, porque me parece fundamental entender esto, para poder entender otros procesos y dialogar, ¿no? O sea, acá se trata de un diálogo, del respeto y restricto de los derechos de todos. No yo por encima porque tuve la oportunidad de ir a la universidad, al instituto, no. Es
vayamos a los derechos de todos y hagamos que esta situación se convierta en un espacio para dialogar y entender y establecer correctamente dónde, qué cosa y cómo, ¿no? Porque si no, vamos a seguir viviendo en el mundo de el más fuerte y al final se van a vulnerar algunos derechos y algunos avances que han habido y eso es realmente triste porque no va a resolver el problema de fondo. El problema de fondo es el desequilibrio en el que hemos estado viviendo por la falta de planificación y por la falta de presencia del Estado para demarcar cuáles son las líneas sobre las cuales tenemos que ir, ¿no? Hay que entender también esta relación turismo y desarrollo rural, entendiendo los territorios rurales vistos desde su geografía y ubicación, que son diversos, ¿no? Acá yo he hecho un conglomerado de grupos, que son 9, pero en verdad esto se podría hacer en muchísimos más espacios, tratado de parametrar algunas cosas que probablemente inclusive puedan tener mayor diversidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos territorios rurales marino-costeros, ¿no? Poblaciones de pescadores, en caletas pequeñas, que viven de la mar y que trabajan y están metidos en esto. El tema costero propiamente, hay poblaciones inclusive desérticas, ¿no es cierto? Metidas en espacios desérticos y costeros. Hay poblaciones y territorios de valle costero, ¿no es cierto? Los valles de toda la costa, creo que son 52, si no me equivoco, el total de valles que tienen las cuencas en la costa. Todos ellos tienen una lógica muy parecida, ¿no? Tenemos las zonas interandinas, que son las estribaciones andinas un poquito más en el intermedio del ingreso hacia las zonas de las cuencas medias. Tenemos la parte altoandina, no, perdón, andina, que ya es la parte media alta de las cuencas, etcétera. Y tenemos la zona altoandina, ¿no? Que son estos espacios altísimos, donde existen poblaciones que también se han metido en turismo hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, en todas estas vamos a encontrar espacios de turismo, ¿no? En el marino costero vamos a encontrar el Ñuro, vamos a encontrar por ahí, no sé, alguna caleta de pescadores, ¿no? Adicional, de repente Yacila, de repente, no sé, la caleta San José en Arequipa, no sé, se me ocurren algunas zonas marino costeras están ahí, ¿no? En lo costero igual vamos a encontrar poblaciones costeras, etcétera. Entonces, en todas estas vamos a encontrar territorios diversos, con ofertas diversas en destinos diversos, pero que son básicamente territorios rurales, ¿no? Amazónicos, altoamazónicos, andino-amazónicos, bajo-amazónicos, etc. Y después, nuevamente en esta vinculación urbano-rural, vamos a ver los territorios rurales vistos desde su vinculación por tamaños de centros demográficos, o sea, los que están próximos a las grandes urbes, por ejemplo, todos los que están alrededor de gran urbe en el Perú, digamos, vamos a decir que es Lima, ¿no? Después están las urbes medianas, que podría ser Arequipa, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cusco, Iquitos, etcétera, ¿no? Y de ahí las urbes más pequeñas, que son mucho menores, que probablemente también son las proximidades. Hay que dividirlas estas porque el tamaño del mercado va a ser más grande y probablemente estos espacios rurales, de territorios rurales, eh, van a jugar un papel importante en esa relación para tener más, sobre todo más flujos, ¿no? Podría ser zonas donde sea más fácil de jalar flujos, de hecho lo son, ¿no? Y por otro lado están los territorios rurales vistos desde su proximidad a los centros demográficos, o sea, de corta distancia, de media distancia y de larga distancia. ¿Ya? Uno es por tamaño, el otro es por la distancia. Entonces hay lugares que son de muy larga distancia, son sitios remotos a los que solamente llegan nichos de mercado muy pequeños, ya sea porque existe restricción de la inversión, porque es muy caro llegar a ese lugar, o porque es muy especializado, muy peligroso, ¿no? Pueden haber variables, pero esas zonas de larga distancia existen en el Perú, ¿no? De media distancia y de corta distancia, ¿no? Entonces, esto también va a ir viendo, se va a ir poniendo dentro de la lógica de la viabilidad del turismo, ¿no? En que la escala de desarrollo que tenga el turismo en un lugar o no.
entonces, digamos, dentro de la nueva ruralidad tenemos 3 tipos de espacio rural hoy. El espacio rural productivo, que es agrícola, que es minero, turístico, agroindustrial, etcétera. El espacio de conservación, que son áreas naturales protegidas, dentro de ellas las áreas de conservación privadas o las áreas de conservación regional, etcétera. Y por otro lado, tenemos espacios productivos sostenibles, porque el espacio productivo te demarca el tema productivo, pero no te demarca que necesariamente tenga una visión de sostenibilidad o una aplicación de los principios de la sostenibilidad o que se logre la sostenibilidad. En cambio, los segundos sí son espacios productivos sostenibles, que podrían ser, digamos, inclusive un espacio de conservación podría ser un espacio productivo sostenible, de hecho que hay algunos casos, o un espacio productivo se puede convertir en sostenible, ¿no? Y ya entrando a la relación con el turismo más fuerte, les quiero demarcar unas cosas de turismo que ustedes obviamente las conocen porque son profesionales de turismo, no quiero acá más que recordar algunos elementos para poder vincularlo con el territorio rural. Lo primero que quiero marcar es que el turismo tiene que asumir 2 elementos fundamentales para ver su viabilidad y su posibilidad, que son la geografía y la demografía. ¿No es cierto? Esta geografía y demografía básicamente se convierte en territorios y personas, ¿no es cierto? Y estas personas, digamos, los territorios son los territorios de origen y los territorios de destino, ¿ok? Donde vive y dónde va, dónde viaja la persona. Y las personas son, digamos, las visitantes y las anfitrionas, ¿no? Ese equilibrio siempre de la dualidad del territorio de las personas y también del anfitrión y el visitante, ¿no? Entonces, digamos, este territorio con visitantes y anfitriones. Y aquí, un poco para chequear lo que es el territorio, la ubicación de los territorios y la viabilidad de los territorios para el turismo, hay 2 factores de dependencia, digamos, para que esto pueda suceder. Uno es que tenga una buena ubicación, una geoposición. Aquí lo que estoy tratando de sacar es el valor de la geoposición y para esto necesito ver qué ubicación tiene respecto de los centros demográficos más importantes de donde provienen sus visitantes, sus turistas. Y lo segundo es la conectividad que puedan tener estos centros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a nivel de conectividad, estamos hablando que pueden haber lugares que son lejanos, pero que a través de un vuelo, ¿no? En avión puede acortarse bastante el tiempo, la distancia, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver 4 posibilidades. Cuando tienes buena ubicación y buena conectividad, tienes flujos constantes. Cuando tienes no tan buena conectividad, pero tienes buena ubicación, tienes flujos intermitentes. Cuando tienes buena conectividad, pero no tan buena ubicación, igual es restrictivo en el número de pasajeros, pero igual vas a tener flujos intermitentes. Y por otro lado vas a tener un escenario sin flujos. ¿Para qué sirve esto? Para determinar qué territorios rurales pueden ser turísticos y cuáles no. Esto debería ser un principio. Porque otra cosa que ha pasado es que le hemos vendido la posibilidad de esto que llamaban turismo rural a todos los rincones del país donde existe ruralidad, ¿no? Entonces tampoco es de esa forma, ¿no? Por otro lado, también hay que hacer la valoración del contenido territorial que tiene ese territorio rural. Las atracciones y las locaciones, ¿no? Las atracciones son las cosas para ver, ¿no? Todas estas cuestiones que nosotros sabemos inventariar a través de los recursos que después se transforman en atractivos y después en productos, etcétera, según las teorías. Y las locaciones, que son estos espacios donde podemos hacer actividades turísticas, ¿no es cierto? Y por otro lado están los servicios, que son servicios básicos, pero también están los servicios turísticos, ¿no? Y aquí también se hace un ejercicio bien simple y cuando hay buenas condiciones de servicios y buenas condiciones de atracciones y locaciones, pues tienes flujos constantes y en la misma lógica, ¿no? Vamos en la misma lógica anterior, solamente que planteado para las atracciones y los servicios, o sea, para el contenido territorial y para la ubicación. Entonces aquí tú tienes geoposición, que es la condición de buena ubicación y conectividad, y tienes el contenido territorial, y cuando lo sumas, te vas a dar cuenta qué espacio territorial tiene potencial turístico, cuál no, y podemos decir que, digamos, en ese momento podríamos decir qué lugares
rurales, espacios rurales realmente podrían tener una escala de desarrollo pequeña, mediana, grande, etcétera, dependiendo del análisis, ¿no? Entonces, cuando haces ya geoposición más contenido, te salen estos resultados, que son 4 escenarios. El óptimo es actividad turística permanente y multisegmento, ¿no? Variado. Tienes otra que te da actividad turística por nichos, porque de repente la ubicación no es tan buena, pero el contenido es buenísimo. Entonces vas y viajas, pero son nichos, ¿no? Después tienes un tercer escenario que podría ser que no tienes tan buen contenido, pero tienes una buena ubicación y, por ejemplo, se puede crear contenido, o sea, lo puedes hacer de manera artificial, los parques temáticos y todas estas cosas que han creado en otros países, no son otra cosa que buena ubicación con conectividad y todo, ¿no es cierto? Pero no tenían contenido de manera natural, ¿no? Ni tampoco legado cultural de, de- de- de temas antepasados, etcétera, y lo han creado, ¿no? Y ha salido y funciona. Entonces sí se puede crear, pero obviamente va a ser una actividad turística menor o artificial, si es que fuera masiva, pero podría ser artificial, ¿no? O sea, lo vas a crear. Y por último, está el peor escenario que, digamos, es una actividad turística inexistente, ¿no? Donde no hay condiciones y donde no deberíamos ir como profesionales a vender humo, por ejemplo, ¿no? A decir, sí, mira, que acá el proyecto no es, aquí no existen condiciones, aquí no se puede trabajar, ¿no? Yo he caminado por este país y he visto mucha metida, de venta de humo, ¿no? Por todo lado. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy responsables con eso y creo que además es parte de lo que nos toca, más aún, más aún pensando que a quienes les estamos vendiendo estas cuestiones es a personas que no han tenido la oportunidad, como ya lo hemos mostrado en el tema educativo, de un proceso formativo y que están viéndonos a nosotros como si fuéramos personas que venimos a darle la receta, que somos los salvadores. Y lamentablemente muchas veces han ido muchas personas a hacer eso y la gente ha dejado de creer en el turismo por culpa de personas inescrupulosas que van y venden cosas que no van a funcionar. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que tratar de hacer que la profesión sea mejor, ¿no? Eh, el turismo, ¿no? También, digamos, tiene este elemento que es territorial, pero las personas son gestión, ¿no? Y aquí hay un tema fundamental, es una gestión de un territorio sin participación local de la propia población, etcétera. Entonces, al final, va a terminar dándose la actividad turística, pero va a ser externa y va a generar conflictos, no va a generar desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que ya conocemos. Ya casi estoy entrando a la parte final. Digamos, aquí yo les quiero mostrar las vertientes de consumo y por eso decía al principio, no confundamos el desarrollo rural y las posibilidades de desarrollo de turismo en áreas rurales con esto que llamamos el turismo rural, ¿ya? Porque aquí estas vertientes de consumo son fáciles, prácticas y posibles de desarrollar en espacios rurales gestionados por diferentes maneras y formas de gestión que se puedan dar desde emprendimientos individuales, familiares, comunitarios, asociativos, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que cómo se vaya a organizar la gente, ese es otro rollo, empresarialmente o organizativamente, ¿no? Eso es otro rollo. Pero aquí lo importante es que hay que ver que de repente nuestro territorio tiene posibilidades para el descanso y el bienestar, ¿no? Y aquí cuando hablo de descanso y bienestar, estoy hablando desde una playa hasta un centro termal. Estoy hablando de repente de un espacio que podamos utilizar para, no sé, estas cosas que están muy de moda, como el yoga, ¿no? Como estas actividades al aire libre, etcétera, ¿no? Y puedes tener descanso y bienestar activo o pasivo, dependiendo de las actividades. Muchas veces, no sé si ustedes coinciden, pero he hecho aventura, una cabalgata, así, acá. Sí, entonces ves la foto y era una persona subida en un caballo con un señor que está jalándole la pitita y le está haciendo pasear, dar una vuelta. Eso no es una actividad de aventura, eso no es una cabalgata, eso es un paseo en caballo, que termina siendo descanso activo, ¿no es cierto? Es una actividad recreativa. Entonces, lamentablemente en el turismo hemos tergiversado todo, creamos todos los días un tipo de turismo nuevo, ¿no? Yo ya estoy hasta aquí con los turismos porque creo que lejos de ayudar
a visualizar las reales oportunidades de desarrollo, de experiencias y tal, terminan confundiendo a la gente también, ¿no? Y sobre todo en el proceso formativo de los chicos, me parece que estas distorsiones no ayudan para nada, ¿no? Porque además, si uno se comienza a dar cuenta, eh, hoy día, por ejemplo, un muchacho, vi una conferencia y un muchacho hacía una pregunta, porque era un tema de necroturismo, ¿no? Que supuestamente era una visita a un cementerio, y el muchacho preguntaba algo así como, ¿qué pasa si después de ir al cementerio me voy a comer un caldito de gallina y no sé qué? Y decía, entonces eso es necrogastroturismo. Entonces, fíjense a lo que estamos llegando, ¿no? O sea, tergiversaciones absurdas cuando en realidad los pasajeros, los visitantes, los turistas, pues no necesariamente están buscando tipos de turismo, sino están buscando experiencias en lugares. O sea, ellos te dicen, quiero hacer esto aquí, ¿no? Te dicen, quiero hacer. Yo nunca he visto que alguien te venga a comprar un tour y te diga, mira, quiero turismo gastronómico, turismo religioso y turismo. Entonces me dicen, quiero ir a Ayacucho, ¿no? Bien fácil. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque creo que nos estamos yendo por las ramas, creo que lo estamos tergiversando y creo que estamos siguiendo corrientes peligrosas, sobre todo desarrolladas sin ningún tipo de criterio técnico, considero yo, desde México, ¿no? Por una parte, obviamente hay mexicanos muy buenos, muy técnicos y tal, pero creo que se están desbordando ahí en su creación, sobre todo en redes sociales, de manera muy fantasiosa, y eso no es bueno, eso no es bueno. Entonces, por eso creo que estas vertientes de consumo nos ayudan un poquito a checar, que pueden haber 4 vertientes de consumo probablemente discutibles, debatibles, contra, en contraposición a otras posibilidades. Yo les comparto la que tengo y la que pienso. Entonces acá tengo descanso y bienestar con todas estas posibilidades, desde lo muy pasivo, con tirarte de espaldas en una toalla en la playa y solearte, hasta tener cuestiones muy activas o muy, muy especializadas en esta línea. Igual en la parte cultural tenemos lo material, que son básicamente monumentos, sitios arqueológicos, patrimonio, construido, etcétera. Y tenemos la parte inmaterial, que si ustedes se dan cuenta, le he puesto un elemento transverso rojo, porque considero que la parte inmaterial en el Perú es un valor agregado increíble a cualquier experiencia, sea de naturaleza, de aventura, de cultura o de descanso y bienestar. O sea, la parte de la cultura inmaterial que tenemos puede ser un elemento diferenciador y de gran valor agregado si es que lo sumamos a varios otros elementos. Por ejemplo, no sé, hacer trekking con llamas, ¿no? Y con las historias de los llameros, y con la música de los llameros, y con la interpretación de los llameros respecto a ese territorio, es distinto a hacer trekking únicamente, ¿no? Es igual, estás haciendo trekking, es el mismo tamaño del camino, es la misma dificultad, etcétera, pero le estás dando un valor agregado a través de la cultura inmaterial, etcétera, ¿no? De los elementos de cultura inmaterial. Y así lo podemos aplicar al termalismo. Por ejemplo, estamos aprovechando en el termalismo todas las posibilidades que tenemos de uso de la diversidad de las plantas medicinales que existen en el país, ¿no? Entonces el termalismo está tan simple como vas, te metes a una poza, tal, 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 te remojas y sales. Muy pocos lugares realmente, y más que todo privados, que han desarrollado propuestas realmente de temas termales. Pero el gran común de acceso de todo lo peruano, no, ¿no? Y así por el estilo, tendríamos todas estas líneas, ¿no? También hay que entender qué modelo de destino existe en ese espacio rural. Si es un modelo tradicional donde solamente tienes atracciones, o sea, cosas que ver, y los servicios básicos de turismo, o sea, llámese alimentación, alojamiento, guiado y transporte, o si es que ya ha migrado, ya ha mutado o está en ese camino hacia modelos de destinos, digamos, con experiencias turísticas integradas, donde ya hay actividades, donde tienen servicios especializados, donde existe posibilidad de alquiler de bienes, equipos, vehículos, etcétera, ¿no? A veces pasa que, y esto también es bien importante, nos venden una imagen como si fuera este destino integrado, pero cuando llegas termina siendo un modelo tradicional. Eso pasaba en algunos lugares. Yo me acuerdo que una vez asistí a un festival, o sea, a una conferencia de prensa de un festival, que me decían que había canotaje, ciclismo, escalada, y no sé cuántas cosas más. Compré mi pasaje, me fui, pero no me fui en la época del festival,
Me fui 2 semanas después, porque sí me interesaba. Y al final no había la bicicleta, no había la canoa, y me dijeron que tenía que ir hasta la ciudad, comprar el tour y si quiero venir hasta ese lugar. Entonces, ojo, es que no hay en ese territorio, sino que estoy haciendo operaciones externas, ¿no? Entonces hay que ver cuál de estos modelos también existe. Y por último, hay que mirar las gradualidades del consumo, ¿no? Y acá la especialización tiene que ver con también las diferentes gradualidades que tiene el consumo. Una cosa es ir a mirar aves. Yo, por ejemplo, puedo ir con mi madre y con mi familia de paseo un rato y parar en un lugar donde existe posibilidad de observar aves y probablemente mi madre va a observar el ave y va a decir qué bonito el plumaje, qué lindo el color, qué precioso, y no le va a interesar entrar en más detalles, pero probablemente va a haber gente que sí entra en más detalles, lo cual no invalida a que yo pueda ir media hora con mi mamá a mirar un sitio donde tengo bebederos para ver aves. Entonces, lo que hay que mirar es qué gradualidad le estamos dando a cada una de estas acciones, ¿no? Entonces, si nos vamos solamente a las cuestiones hardcore y nos olvidamos de diferentes escalas, ¿no? Posibilidades de consumo, las gradualidades de consumo, le estamos quitando a veces oportunidad al territorio de brindar experiencias diversas, ¿no? Entonces, nos estamos restringiendo nosotros mismos a tener negocios muy nichos. Entonces, deberíamos tener un tema de diversidad asociado a esto, ¿no? Está, por ejemplo, el tema de las cabalgatas, como les decía, desde el señor que te jala con la soguita y te hace pasear un ratito, hasta que tú mismo puedas tener expediciones largas como las que te venden en Amazonas, en la zona de Lemebamba, que son increíbles, pero que tienen un grado de especialización muchísimo más alto, ¿no? Son cosas distintas. Y ahí hay gradualidades, ¿no? Entonces ahí desde la compañía. Bueno, eso ustedes lo conocen más que yo inclusive, ¿no? Entonces, y así por el estilo tenemos todas estas cosas, ¿no? Ya entrando a definiciones finales, digamos que el turismo y el desarrollo rural tendría 3 escenarios desde vinculación, aprovechamiento y beneficio para el turismo y para los consumidores y sobre todo para los pobladores locales, ¿ya? El primero es un espacio de turismo como locación para el desarrollo, digamos, el espacio rural como locación para el desarrollo del turismo, ¿ya? Que sí se va dando, ¿no? Y que podríamos, por ejemplo, en este espacio rural, tener todas estas posibilidades que les he mostrado dentro de estas vertientes de consumo y con esta posibilidad de llegar a este modelo de experiencias integradas, ¿ok? Lo segundo es que veamos a los turistas como consumidores de productos del territorio, pero que no sean productos turísticos necesariamente, sino los productos agropecuarios, agroindustriales, artesanales, etcétera, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, a mí me gusta mucho de San Martín, ¿no? Es que cuando van los turistas y consumen y van al Sauce, y van a Huachiacu, y van al Alto Mayo, Tingana, todos los sitios maravillosos que tienen allá, cuando tú los ves en el aeropuerto, tú los ves con una bolsa llena de chocolates, de maní de Soritor, de café, de cecina, de chorizo y de una serie de cosas riquísimas que traen consigo, o de artesanía, etcétera, ¿no? Entonces, es un lugar donde yo veo que hay más compra de este tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque probablemente la diversidad y la evolución que han tenido estos productos del territorio de adaptación a ese turista es bien interesante. Por ejemplo, cuando tú vas a comprar a cualquier sitio en Tarapoto, chorizo o cecina, te dicen, te lo empaco al vacío, porque saben que te lo vas a llevar a Lima, ¿no? O probablemente a otro lugar. Entonces, esa otra posibilidad y visión, los turistas como consumidores de productos del territorio. Y lo tercero es que de repente los turistas no van a llegar al territorio porque hemos hecho la evaluación y ese lugar pues no tiene condiciones. Sin embargo, ese lugar puede tener condiciones productivas y tener un territorio próximo que sí es un destino turístico. Por ejemplo, puede que Huancavelica hoy no tenga las condiciones este, para desarrollar el turismo de manera tan grande como quisieran. Sin embargo, hoy existen esfuerzos del gobierno regional de Huancavelica, que además tiene un lema, es Huancavelica Orgánica, y es que están empujando la producción orgánica. Si tú miras las conexiones que existen territoriales entre Huancavelica, vas a ver que hay una salida por Guaitara, y de Guaitara puedes llegar a Paracas. Y en Paracas tienes un conjunto de consumidores
¿no? Y de intermediarios que son los hoteles, los restaurantes, ¿no es cierto? Que podrían utilizar esos insumos agrícolas, orgánicos, o de repente también artesanales para decoración de habitaciones, de comedores y demás. Falta hacer esos vínculos, ¿no? Entonces, ahí también hay un tercer escenario en el que podemos tener ese desarrollo y esa vinculación. Y no nos olvidemos que esta vinculación del turismo y el desarrollo rural es que el turismo tiene que generar empleo local cuando va a un territorio. O sea, no es solo usar el territorio, sino también es crear condiciones de empleo y empleo digno además, el desarrollo productivo y la empresa y el emprendimiento. Si no estamos dando oportunidad de hacer esto en áreas rurales, pues sencillamente el turismo es una actividad bacán, pero no es una herramienta de desarrollo. Eso sería, Uber, lo que les quiero compartir hoy día. Espero que les haya servido. Muy bien, Fernando, muchísimas Acá gracias. tengo A ver, unas pequeñas reflexiones que las quería dar al final, pero creo que las hago de una vez. ¿Sí? Esto está relacionado a los puntos, a los 6 puntos de la ruralidad que había tocado. Lo voy a hacer muy rápido. Uno, es la sociedad rural aporta la visión de desarrollo sostenible del país. Eso. El turismo, en ese sentido, es una herramienta de conservación, desarrollo y bienestar si tiene una adecuada gestión. Solo si tiene una adecuada gestión. En la que participa la gente, además, ¿no? Dos, es lo rural supera lo agropecuario. El turismo ha ingresado en ese orden. Sin embargo, también hay que dejar de pensar en el solo llamado turismo rural. Hay que pensar en posibilidades de aventura, de descanso, de relax, etcétera, de cultura, etcétera, que pueda haber en ese territorio. Tres, las estrategias productivas recaen en las personas adultas y con predominancia femenina. Si es que tenemos esas posibilidades, cuando ustedes vayan, por ejemplo, a Antioquia, fíjense, es un lugar muy visitado, etcétera, pero tiene una composición juvenil muy baja, ¿ya? Y si se van a las lomas del Ucmo, se van a dar cuenta que la composición juvenil es mucho, mucho más alta. Y eso se da por proximidad. Fíjense cómo los relacionamientos de migración. Entonces, cuando vayamos a hacer algún tipo de relacionamiento del turismo con espacios rurales, verifiquemos cómo está compuesta la demografía, ¿no? Las composiciones demográficas y el equilibrio de rangos etarios en un espacio territorial permiten mejores condiciones de desarrollo. Eso es claro. Para emprender necesitas fuerza y variedad, ¿no? Lo cuarto es la integración rural con distintos mercados. Hay que entender la diversificación de experiencias y su oferta a diferentes escalas y procedencias es importante, ¿no? Propuestas para el vecino de la ciudad cercana y para el que viene de la China. O sea, dependiendo de hacia qué escala estamos yendo. A veces desarrollamos algo pensando en el gringo cuando en realidad nuestro consumidor es el vecino al frente, ¿no? Y a veces también desarrollamos algo mirando muy corto y tenemos potencial. Hay que verificar eso. ¿Ya? Lo quinto es una participación comunitaria de la población en la vida política de una ciudadanía rural. La gestión del turismo en un espacio rural debe contar con participación y liderazgo de sus poblaciones con elementos claros de alcances, metas y dimensiones. Eso también hay que ver, porque una cosa es, no, es que solo se benefician ellos. Claro, pues es que el turismo tampoco es que van a beneficiar directamente al 100% de una población. Esos establecimientos hay que tenerlos claros y hay que hacerlos parte del discurso político y también principalmente la propuesta técnica, ¿no? Decir, oye, aquí podemos llegar a tanto, ¿no? Y van a participar, o estos son los beneficios indirectos, esto nos conviene por esto, por aquello, ¿no? Y por último, la interdependencia de lo rural y lo urbano. Hay que tomar estrategias diversas pensando en las variables de vinculación directa e indirecta de la urbe, de consumidores y un destino de productores y prestadores de servicios, ¿no? Básicamente esa relación. Muchas gracias por permitirme presentarles y colaborar con ustedes con este poco de información. muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Muy clara, muy concisa, muy directa la exposición. Y vamos a empezar ahora con las rondas de preguntas, pero quiero hacerte llegar los saludos de nuestros amigos de Ayacucho, de Huánuco, de Cajamarca, de Arequipa, de Ica, de Cusco, especialmente Quillabamba, Aquí ya Chimbote, mi tierra, mi corazón. de Chimbote, de San Martín, de Pisco. También tenemos de Huacho, de Cieneguilla, de Lincoln, Estados Ah, Unidos, Nebraska, de Veracruz, México, de León, Nicaragua. Dicho esto,
Ahora empezamos con la ronda de preguntas. La primera pregunta es de Guadalupe Baj. Ella nos dice, estimado Fernando, gracias por su ponencia. Según su experiencia, ¿qué estaría fallando en los emprendimientos de TRC? ¿Y de qué manera los guías podríamos contribuir con estos emprendimientos? Ya. Yo creo que hay varios elementos bien importantes que tomar en consideración. Uno es que precisamente hace 20 años entre 20, 15 y 20 años, hubo un boom de muchos proyectos que entraron a trabajar turismo y que tenían supuestos de mercado que no eran necesariamente ciertos y que visualizaron al turismo como tengo un alojamiento, doy alimentación, puedo eh, guiar a alguien y tengo el transporte para llegar y eso ya está listo y lo hago, ¿no? Sin embargo, muchas veces no se ha fijado cuál es el espacio territorial en el que yo estoy ubicado, si tengo conexión con atracciones y con locaciones posibles como para poder hacer actividades, etcétera. Por ponerles un ejemplo, ¿no? En Puno, que es el sitio donde más emprendimientos se han desarrollado, etcétera. Digamos que hoy día, si no me equivoco, esto es una cifra que le escuchaba a Valentín Canales hace poco, creo que cerca del 95% eran emprendimientos asociados eh, a alimentación y alojamiento, ¿ya? Y solamente el 5% era de actividades, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? Es que si tú llegas a un lugar y tienes mucho alojamiento, pero tienes pocas cosas que hacer, entonces probablemente vas a tener una excedencia, una sobreoferta. El dimensionamiento del desarrollo del territorio y de la oferta depende mucho de lo que exista en todo ese espacio territorial. Vale decir, yo no voy a poner un alojamiento a media hora de una ciudad cuando en la ciudad existe un alojamiento. Probablemente me interese a otro, ¿no? Y si lo voy a poner, lo tengo que hacer en una escala suficiente como para las pocas personas que quieren salir de ese espacio tal, porque al día siguiente de repente tienen que ir a otra excursión, no les conviene estratégicamente estar aquí, se van para otro lado, ¿no? Eso, por ejemplo, le pasa creo que hay un sitio que se llama Jubalú, se llama un hotel que está en Magdalena de Cao, que antes decían, esto va a ser, acá se va a llenar, pues no, pues por un tema estratégico de operación, la gente regresa a Trujillo, no se queda en Magdalena de Cao, ¿me entienden? Entonces, es un tema estratégico de análisis territorial y dos, es que hay que mirar, por un lado, hay una brecha de actividades que cubrir en el país, ¿ya? Por eso yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con que el turismo emprende vaya a rubros de servicios de alojamiento y alimentación, sino más bien debería ir a implementar actividades en destinos, porque eso es lo que falta. Porque tenemos actividades muy tradicionales, utilizando equipos inclusive muy antiguos, sin capacidad de inversión nueva, pues necesitamos tener más actividades. Yo voy por esa línea. De hecho, el Turismo Emprende nació para eso, en el año 2011, 12, ¿no? Y después se fue transformando y bueno, hicieron lo que hicieron. Pero la idea era cerrar la brecha de actividades porque eso es un poco lo que se necesita. Dos, es que no debe haber digamos, sobreoferta, tratar de armonizar los ecosistemas. Eso se hizo muy grande porque prácticamente todos los proyectos que venían con financiamiento iban a implementación de alojamiento y de restaurantes, ¿no? Muy pocos se fijaron en el tema. Pues lo que hay que hacer es orientar y darnos cuenta que existen diferentes públicos y hoy más que nunca, y también romper prejuicios. Ya hay mucha gente que dice, sobre todo los propios peruanos dicen, ay no, ¿cómo voy a ir ahí? Seguro que no tienen baño, seguro que no tienen esto, que no tienen aquello. Son los prejuicios porque nuestra ruralidad está entendida como precariedad, pero no necesariamente. Hoy día uno va y si se sorprende con todo lo que encuentra porque ha habido inversión, porque ha habido esfuerzo y porque ha habido este acompañamiento técnico del lado también para poder lograr cosas. Entonces, tú vas a encontrar hoy que muchos emprendimientos en Puno, en Cusco, en otros lugares del Perú también, en Arequipa, etcétera, tienen agua caliente, tienen baño incorporado en la habitación, tienen condiciones de alimentación, etcétera, de altísima calidad, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de las comunidades, sino también hay redes de empresarios, etcétera, que tienen propuestas muy interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que el grave problema es
seguir pensando en que esto tiene que ser, para mí el gran problema es que al TRC siempre lo han querido tipificar y en realidad no debemos tipificarlo. El TRC, porque por eso yo siempre le digo TRC, nunca digo turismo rural, porque el TRC es un conjunto de modelos de gestión que deben producir servicios acorde a su público objetivo y a sus condiciones y características territoriales, ¿ya? Entonces, ahí las condiciones territoriales juegan un papel importante, más allá del espíritu que pueda tener un emprendedor en la propia capacidad, ¿ya? Por ponerles un ejemplo, si a Messi no lo hubieran sacado de Argentina, si hubiera nacido en Atalaya, en Ucayali, Messi jugaría igual, pero nadie lo vio, nadie lo sacó, nadie lo hizo crecer y estaría jugando fútbol en algún lugar. O sea, son las circunstancias, las condiciones y el espacio indicado el que te permite tener un desarrollo. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Muy bien, Fernando. La siguiente pregunta viene desde la ciudad del Cusco. Silvia Uscamaita nos dice lo Silvia, siguiente. ¿Cómo se puede lograr ese equilibrio en el tema de los orientadores turísticos? eh, yo creo que lo principal es entender este, a quienes a ver, yo creo que acá hay un mito, ¿ya? Yo creo que hay que distinguir, ojo, entre aquellas personas que brindan un servicio de orientación en estos lugares específicos que son su comunidad, su espacio territorial, ¿no? Y aquellos que han estado usurpando, ¿no es cierto? El lugar de los guías oficiales de turismo. Son dos tipos de personas totalmente distintos, ¿ok? Entonces, yo creo que hay que deslindar eso, ¿ya? Una persona no puede salir de ese lugar para ir a decir, por ejemplo, si vive no sé, se me ocurre, en Illapani, en Echarati, en Cusco, puede conducir y puede ayudar a que la visita a la catarata sea pues buena. Pero sí, claro, de pronto lo vas a ver en Mandor, si pronto lo vas a ver en la Chocofinca y guiando por todo lado, está usurpando, obviamente. Entonces, lo que hay que hacer es definir qué lugares y qué lugares no. Obviamente el Cusco es un lugar donde cae de maduro que debe ser un lugar donde más restricciones existan porque existe un número suficiente de guías oficiales de turismo. Eh, pero hay lugares donde no va a haber de manera permanente un guía, pero el guía va a trabajar, y eso Silvia tú lo sabes bien porque eres operadora, va y trabaja de manera articulada con este señor que es el orientador y que recibe y tal. O sea, hacen un trabajo de equipo inclusive, pero son lugares preestablecidos que no podemos sacarlos de pronto porque me parece, ¿no? Que estaríamos retrocediendo en esa filosofía de desarrollo sostenible y de oportunidades para la gente. Lo que hay que fijarnos es que esa figura en los próximos 10 años no se vuelva a repetir, ¿no? Que lo mismo era, ¿qué cosa han estado haciendo con la red? Incacusi Causainin, creo que era, ¿no es cierto? Silvia, que inclusive tenían un fondo de becas para que a sus hijos los manden a estudiar para guía oficial de turismo, etcétera. Eso es lo que hay que promover. Pero si les restringimos y los desaparecemos, ¿qué solución podemos estar dando a todo esto? ¿No? Entonces, lo que queda es que nosotros a nivel de las regiones, cada una con su lógica distintas, todas absolutamente válidas, nos pongamos a ver dónde sí y dónde no. Y donde sí se establezca, porque además hay una cosa, es que cualquier poblador podría decir yo soy orientador. Y en realidad para ser orientador tampoco es que debes tener ciertas condiciones mínimas que son evaluables. Nunca vas a llegar a ser guía si es que no has estudiado, obviamente. Si tienes que pasar por el proceso formativo, totalmente de acuerdo. Yo defiendo eso. Pero no podemos cerrar los ojos y decir, estos no existen porque a mí se me ocurre borrarlos de aquí. Es un daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos, ¿ya? Entonces, Silvia, yo creo que hay que establecer esos lugares. Eso está mandado de alguna forma, creo que las direcciones regionales son las que determinan y eso debería ser un trabajo con la buena relación que existe entre el sector turismo y el Cusco. Creo que manejan criterios comunes, posiciones comunes. Entonces,
Eso no debería ser ningún escollo, ¿no? Al contrario, yo creo que hay que acercar a las redes, a la red Inca de TRC, que tiene varios emprendimientos, 12 o 13 espacios en el Cusco, para poder establecer esos lugares con condiciones de trabajo y con vinculación precisamente de las personas. O sea, yo, por ejemplo, creo mucho en que el trabajo colaborativo entre los guías y los pobladores locales potencia la experiencia, ¿no es cierto? Cada uno cumple su función y su misión. Y si a partir de eso yo conozco muchísimos casos, tú también debes conocerlos, Silvia, y yo conozco muchísimos casos en el propio Cusco que los hijos de los emprendedores de TRC ya han estudiado turismo y son guías oficiales de turismo, ¿no? Y están trabajando. Pero eso ha sucedido porque ha pasado de una generación a otra. Es porque ellos lograron emprender en el año 2003, 2004, y hoy día en el 2020 tenemos esos sucesos. Entonces veamos, tratemos de ser un poquito mediadores en ese sentido. Aquí no se trata de ir a conflictuar ni a contraponer, ¿no? Ni menos insultar, como seguramente voy a recibir algunos golpecillos por ahí, pero estamos aquí siempre para poner las posiciones que son más digamos, de sentido común, ¿no? Y yo creo que ahí se necesita eh, empujar estos procesos, ¿no? Yo siento que las aspiraciones de las propias personas que están en estos emprendimientos debe ser la de profesionalizarse. Yo no creo, si tú le dices a alguien que hoy día es orientador, oye, eh, quisieras estudiar, yo creo que dirían que sí, porque son deudas que nosotros tenemos como sociedad. Pero eso va a ser un proceso. No es que mañana lo van a lograr. Entonces tratemos de que las nuevas generaciones no caigan en el mismo círculo vicioso. Y de eso depende mucho de la situación de quienes lideran el turismo, ¿no? Entonces Silvia, por ejemplo, es dirigente de la Asociación de Agencias de Turismo del Cusco, ¿no? Tienes una posición sobre la cual puedes liderar este proceso de diálogo y bajarle un poquito la temperatura a esto que en verdad no le hace bien a nadie. Muy bien, Fernando. La siguiente pregunta es de Lester Martínez, desde Nicaragua. Él nos dice Oh, lo siguiente. Desde la Fundación Red Nacional de Guías Turísticos de Nicaragua, estamos desarrollando un proyecto donde estamos creando nuevos productos turísticos. Dentro del componente de TRC, estamos transformando las fincas, que su razón de ser era productivas, a fincas agroturísticas, donde estamos creando circuitos. Partiendo de lo antes mencionado, ¿cómo podríamos o qué consejo nos daría Fernando para vender este tipo de turismo y a qué mercado crees que podemos apuntar con este tipo de producto turístico? Muchas gracias. Excelente exposición. gracias. Un saludo para Nicaragua. Este, yo creo que lo que hay que crear son experiencias. Yo diría que una finca puede servir para muchísimas cosas vinculado a lo que antes era, que es un tema productivo, o vinculado al espacio territorial que tiene, para otras prácticas, como por ejemplo ser una finca de retiro de campo, ¿no es cierto? Para pasar un fin de semana, etcétera, inclusive sin hacer nada, ¿no? Inclusive sin hacer nada, como casa de campo, etcétera. Entonces, lo que hay que leer es más bien cuál es el mercado próximo a tu destino, dónde está esto, qué cosas hay alrededor del destino que se están consumiendo y tratar de enganchar la propuesta a esto que está sucediendo. Te pongo un caso, yo puedo tener, a ver, vamos a poner, hay el punto A y el punto B. El punto A es el de partida y el punto C es perdón, B es el de visita, ¿ok? Pero entre este punto y este punto está mi casa finca, ¿ya? Si acá yo salgo a las 9 de la mañana y hago recorridos y paso a las 11 de la mañana por tu finca y llego aquí al punto de visita final sobre las, digamos, 11 la 1 de la tarde, ¿ya? Y yo pongo aquí, en este punto de la finca, un restaurante, eso no va a funcionar porque estoy pasando en hora de no almuerzo, ¿cierto? Y voy a llegar acá y lo más probable es que el restaurante esté aquí y funcione. Entonces,
¿Qué te quiero decir con esto? Que ese lugar que tú tienes y la naturaleza, lo que vayas a construir y desarrollar como producto, esté ligado a itinerarios y a la lógica de consumo de ese territorio, según esa lógica. Entonces si yo mañana tuviera que ver el mapa y decirte cómo funciona, etcétera, yo te podría dar y decir, oye, mira, esto podría ser tal cual, ¿no? Pero tú mismo tienes que ver qué mercados existen en ese ámbito, ¿no? Hoy día, quiénes están visitando ese ámbito, y qué cosas están haciendo, y a raíz de eso, visualizar cuál es la oportunidad de ese espacio, porque puede ser que sea un centro de operaciones para excursiones, puede ser en sí un centro de visita, ¿no? O puede ser un servicio en la noche para pasar una pernoctación, porque al día siguiente hay que seguir un itinerario, una ruta para otro lado, etcétera. Hay que mirar cuál es la connotación que tiene este espacio territorial, propiamente la finca. Y en base a eso, ver, porque la gente consume de acuerdo a su tiempo disponible, a su plata disponible, a sus motivaciones. Lo que hay que hacer es encajar esos tres elementitos para que algo funcione. Entonces, de nada sirve que yo te diga, ah, mira, en la finca puedes hacer 6 horas tal cosa, tal, cuando yo tengo 2 horas disponibles. No me interesa. Entonces, yo debo tener opciones de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6 horas y tener múltiples posibilidades. Lo mejor que puedes hacer es modular productos, no tener un producto férreo. El problema eterno que ha tenido la gente es de vender cosas muy parametradas, muy cuadriculadas, que no se adaptan al mercado, ¿no? Sin perder la originalidad, sin perder la esencia para nada, sino más bien tratando de adaptarse a las necesidades de una operación más integral, ¿no? Salvo que sea un lugar de fin de semana que yo voy de un pueblo, por ejemplo, salgo a esta finca, me quedo ahí y ahí veo qué necesidades tiene esta persona. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿los espacios donde se desarrolla TRC están todos inventariados o será necesario un nuevo inventario post pandemia? Eh, Hay un punto que es bien importante entender. Digamos, hay un inventario que está en el SIC MINCETUR, que está junto al inventario de recursos turísticos, eh, pero se inventaría como si fueran atractivos, ¿no? O sea, como si un emprendimiento, y hay que pensar en lo siguiente, un emprendimiento está constituido por sujetos de turismo y no por objetos de turismo, ¿ya? Entonces, si no rompemos esa división que es estructural y que nos va a permitir entender además las dimensiones que puede tener el desarrollo de esto, vamos a seguir cayendo en lo mismo. Lo que debería haber es un registro, efectivamente, actualizado, porque existía hace mucho tiempo un registro de algunos lugares que se comenzó en el 2007, 6, a finales del 6 para el 7, se hizo un registro y de ahí se ha ido registrando igual constantemente, pero lo que hay que hacer es más bien un inventario de espacios territoriales donde tienes gestión diferenciada, ¿no es cierto? Pues no solamente de lo que llaman TRC, sino en términos generales deberíamos tener un mapa de destinos bien establecidos, bien organizados, donde podamos tener servicios inventariados y georreferenciados de manera fácil en ese SIC. Hoy día no lo tenemos parcialmente, tenemos los recursos en este SIC, pero no tenemos una herramienta de información geográfica donde nos permita meter todos los elementos de la oferta formal, por ejemplo. Hoy día nos serviría eso para qué? Para dimensionar cuántas empresas se pueden reactivar en un espacio, cómo podrían ser estas reactivaciones, etcétera. Hoy día no lo tenemos. Y eso a mí me da mucha pena que no se haga hasta el momento. En el año 2008, alguien lo propuso y por no comprar un software original, que valía 180,000 soles para poder hacer ese sistema, nunca se hizo. Nunca se hizo. Y lamentablemente eso no puede seguir sucediendo, y menos en estos tiempos. Entonces, no es solamente para este tema, sino es en términos generales, nosotros deberíamos tener sistemas. Les pido que busquen en el buscador de Google, entren y busquen el Observatorio Turístico de Buenos Aires, en Argentina, y vean lo que es eso. Eso deberíamos tener en el Perú, ¿no? Lamentablemente, pues, acá estamos en la época del Betamax, cuando en verdad podemos estar pensando con Blu-ray o cosas más evolucionadas, ¿no? Muy bien.
Alfredo Iglesias de Chiapas, México, nos dice lo siguiente. Órale. Tenemos mucha experiencia en el desarrollo de productos turísticos, rurales, de naturaleza y aventura. Ajá. En lo que podamos colaborar, estoy a sus órdenes. Turismo basado en experiencias locales. Bueno, es una invitación para que Acá. puedan entrar en contacto. De igual manera, Lester nos está pidiendo que por favor le pueda facilitar su correo. Al finalizar, Lester, vamos a dejarlo a modo de comentario para que puedas tú contactarte directamente con Fernando. La siguiente pregunta, bueno, un punto de vista y a la vez una pregunta, es de Edgar Yepes, de la ciudad de Cusco. Un asunto delicado es el de los orientadores. Estamos en contra de lo que pretende el MINCETUR. No es tanto el punto aquí. Hasta hace algún tiempo llevaba grupos y no tenía inconvenientes. Las agencias se encargaban de organizar los grupos con la conducción de un TC y un guía local. En idiomas extranjeros, en el Parque de la Papa, Pisac, y también Totalmente. en el otro extremo, Bayo y Antaitam. Asimismo, se ha empezado a considerar la ruta amazónica con visitas de la zona del café y cacao de Santa Teresa. Santa Teresa. Lo que nos preocupa es un posible conflicto a futuro al considerar los tours sin la participación de los guías. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo estoy a favor del despegue de esas zonas, pero comentaba la señora Silvia, con un total equilibrio. Gracias y felicitaciones por la exposición. Edgar Yepes de Cusco. Gracias, Edgar. Un abrazo. Sí lo conozco, sé quién es, pero no hemos tenido la oportunidad, pero siempre lo he visto. Gracias por el comentario. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hay un tema de mala interpretación más que de mala intención, ¿ya? Y lamentablemente en este país comunicarnos cada día se vuelve más difícil, ¿no? Entonces siento que no son excluyentes, ¿no? Muy por el contrario, quien va a llevar y liderar, como tú mismo lo dices, todo esto es el guía, ¿no? O el TC, inclusive cuando van en equipo. Pero imagínate que llegues a Santa Teresa, ¿no es cierto? Que te vayas a Huadquiña y que de pronto esa persona que normalmente es la que te puede ayudar y orientar un poco respecto al tema de la caficultura, del tostado y todo, no sea reconocido, ¿no? No sea reconocido y que no tenga la posibilidad siquiera de tener un certificado de competencias laborales para poder hacer eso. Eso es lo que deberíamos comenzar a pensar, ¿no? Ese señor no va a salir y se va a ir a Cusco a traer grupos. O sea, eso sería absurdo, eso sería ilegal, eso sería atentatorio contra la profesión, obviamente. Pero en esa lógica y en ese espacio, yo no le encuentro ningún... Es más, tú mismo lo dices, ¿no? En el Parque de la Papa seguro has trabajado con Juan de Dios, has trabajado con Ricardo, con otra gente más por ahí, que hacen su trabajo en ese espacio. Jamás yo he visto que ellos bajen al parque arqueológico, pues hasta intentar guiar, etc. Lo que sí existe es probablemente otro grupo de gente informal que se mete a usurpar esto. Pero de eso yo no considero que exista una mala, yo creo que hay una interpretación y lo que hay que hacer es mecanismos y estrategias para eliminar a estas personas inescrupulosas que están justamente usurpando y no por culpa de estos pecadores afectar a estas otras personas que están tratando de buscar una salida en su propia población sin ni siquiera migrar. O sea, yo prefiero mil veces que una persona viva orientando y ayudando al guía con algunos detalles propios de su comunidad, lejos de que se vaya a buscar y a mendigar fuera de su comunidad empleo, cuando en realidad lo puedes emplear en este lugar y el turismo le puede constituir una posibilidad de estar presente además, cuidando a sus hijos, velando por su familia y teniendo actividades agrícolas complementarias o inverso, que el turismo sea una actividad complementaria. O sea, yo no lo veo contrapuesto, ¿no? Entonces yo creo que personas justamente como Edgar, como Silvia, pueden ser los que entren a mediar en esta lógica y que se busque una solución. Y si yo sí soy de los que pienso en ambos lados, ¿no? O sea, yo veo y veo la necesidad de todos. Yo sé que está duro, yo sé, y otra cosa que hay que ver es hasta qué punto podemos seguir soportando la emisión de más profesionales en ciertos ámbitos cuando ya estamos rebalsados, porque cada uno es otro problema y otro problema, y si a eso le sumas la migración, porque la informalidad también viene
de un tema de migración, y en Cusco se ha dado, ¿no? Hasta los venezolanos, creo que han estado vendiendo tours y todas estas cuestiones. Todas las migraciones que han habido, internas y externas, han contribuido a que esto eclosione. Entonces, el punto no es solamente eliminar esto, porque como les digo, no lo vamos a eliminar. O sea, no es que mañana varita mágica dice, pum, y desaparecieron todas las personas que reciben turistas en comunidades, etcétera. No van a desaparecer, van a estar ahí. ¿Necesitan un marco regulatorio? Sí, necesitan. No pueden vivir así. Eso lo tenemos claro. Pero hay que buscar soluciones. Y creo que en el Cusco existen condiciones técnicas y profesionales suficientes como para buscar una salida. Y sobre todo, creo que es una región que siempre ha pensado solidariamente y que se ha identificado muchísimo con sus propias comunidades. Entonces, no le podemos negar de ninguna forma la posibilidad de desarrollo a nuestros propios hermanos, ¿no es cierto? O sea, porque por un lado lo estamos ayudando y decimos, mira, sí, qué bacán, que la experiencia que vamos, que llevamos los turistas, pero por otro lado decimos, no, es que no te puedes formalizar ni siquiera como orientador porque no has estudiado. Entonces, no quiere decir, no es equivalente. Eso es lo que quiero entender también. Y sí, a mí me preocuparía mucho que exista esa salida. Yo creo que lo que hay que hacer es que el guía trabaje con el orientador en los puntos focalizados y que sea una especie de observatorio también de esto, que tenga posibilidad de reporte y de sanción a los que no lo son, ¿no? Muy bien. La siguiente y última pregunta es de Rosy Flowers. Ella nos dice lo siguiente. El GOT a veces, el Guía Oficial de Turismo, a veces podría necesitar a un orientador en algún destino específico, pero creo que no debería figurar en una norma, porque se les está empoderando y muchos quieren disminuir al guía. ¿Qué opina usted de esto? Sí, entiendo la posición y el miedo, obviamente, pero también yo pondría otra posición, es, ok, si no lo pones en una norma, lo estás invisibilizando. Cuando lo invisibilizas, le das la puerta a que existan no solo orientadores, sino orientadores informales también. O sea, cualquier persona, vamos a poner una cosa, Rosy, y yo voy al Parque La Papa, ¿ok? Y si es que, por ejemplo, mañana se puede hacer que los orientadores pasen por esta certificación de competencia, tienen que pasar un examen, etcétera, para que por lo menos lo mínimo indispensable de las prácticas laborales que han tenido las puedan refrendar a través de este examen y les van a dar un carnet seguramente del que diga fulanito de tal, es orientador eh, no sé, en Chaguaytire, ya, listo, se acabó. Pero si es que no hago eso, mañana cualquier persona por ahí va a decir, yo soy orientador y va a seguir haciéndolo, porque no tenemos la capacidad y el control, ¿no? Y esto tiene relación también, Rosy, con lo siguiente. Hay mucho público que va en operación estructurada a través de los operadores, ¿no es cierto? Y que tú tienes la capacidad de control porque uno va con el guía, etcétera, y puedes trabajar. Pero hay mucha gente que va por libre, sobre todo la propia gente de la región que se va a movilizar a ciertos lugares. Entonces, hay que pensar en los diferentes públicos, en qué lugares puede aparecer y en qué lugares definitivamente no va a aparecer. Y si no los normas, si no los metes dentro de eso, los invisibilizas y lo único que va a suceder es que eso va a crecer y va a seguir, como les digo, no lo vas a eliminar con una varita mágica, chao. Lo que hay que hacer es darle el rango y la cuestión propia, que no se confunda, que no se interprete. Hay que limpiar esas interpretaciones. El orientador es un orientador, es una persona sin formación que tiene competencias adquiridas en la práctica para una cosa muy puntual que es orientar en un lugar específico que es de su conocimiento y de su dominio, que puede ser su comunidad, su espacio territorial. No es más que eso. Entonces un guía es otra cosa, pues un guía es una persona formada que tiene todo un proceso académico, ¿no? Y que encima tiene probablemente experiencia laboral. O sea, no vamos a comparar eso. Pero si metemos a todos en el mismo saco y vamos a tratar de hacer, vamos a perjudicar a personas que sí tienen, digamos, vinculación inclusive con nosotros mismos en nuestro trabajo. Entonces, hagan un esfuerzo de visualizar soluciones y salidas sin necesidad de irse en desmedro
ni en desaparecer estas posibilidades de muchas comunidades en el Cusco que hace mucho tiempo están trabajando y están trabajando bien y están sirviendo para mejorar el producto turístico Cusco también, ¿ya? Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por tu participación, por tu tiempo. Queremos agradecerte a nombre de Pedrotur, pero antes de hacerte llegar los últimos saludos de nuestros amigos que estaban ahí, de Junín, Iquitos y también Huaraz. Todos coinciden en agradecerte por tu tiempo, por tu exposición muy clara, muy directa, como ya te lo había mencionado hace un momento, y esperamos nosotros tenerte otra vez aquí en este ciclo de conferencias para que nos sigas dando estas pautas, ¿no? Para que sigas rompiendo estos mitos, estos paradigmas, estas frases que se van creando. Así que muchísimas gracias, Fernando. Si No, tienes gracias a algunas ustedes, palabras. gracias a ustedes por la invitación y creo que debemos hacer un ejercicio de diálogo, ¿no? Espero que los insultos que van a llegar, porque estoy seguro que van a llegar, sean a mí, no a mi mamá. Pero hay que hacer un ejercicio de diálogo, porque la única manera de solucionar problemas es dialogando y poniendo posiciones de beneficio a todos. Ya acá los caprichos y las cuestiones de visión muy particular deberíamos allanar, porque creo que hay posibilidades de hacer que el turismo después de la pandemia sea muchísimo mejor. Pero si seguimos en esos conflictos, en esas contraposiciones, en esos ataques, no vamos a ayudar a que esto mejore. Muchas gracias por la invitación y espero que todos podamos contribuir con el desarrollo rural a través del turismo y que cada uno de nosotros sea un agente importante para hacer que este país sea mejor. Eso. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes también, amigos. Recuerden que seguimos con esta maratón de conferencias por el mes por el mes del turismo y también porque nosotros cumplimos un año más como institución. Apicultura está de aniversario y les muestro que el día de mañana tenemos como invitados nuestros amigos Máximo, Freddy y José, que son del complejo arqueológico Puruchuco, ¿no? En el Museo y Santuario de Puruchuco. Ellos nos van a hablar sobre la historia de Puruchuco y las huacas de Lima Este. El mismo horario, a las 3 de la tarde. Y al día siguiente, el día viernes, tenemos como invitado al maestro Lalo Izquierdo. Él nos va a hablar sobre las tradiciones afroperuanas. Así que muy atentos que dentro de unos momentos vamos a lanzar el video, en este caso este reto, para que ustedes de distintas regiones y distintos países puedan participar. En un minuto tienen ustedes que describir algún suceso importante, algún plato gastronómico, héroe de la patria, alguna calle, una avenida, un complejo arqueológico, etcétera, etcétera, para que así nosotros podamos fomentar la historia y la cultura. Así que estén muy atentos, por favor, que dentro de unos momentos vamos a lanzar este reto a nivel latinoamericano. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por acompañarnos. Gracias. Un abrazo.